Hola, estás en Emilius BGS. En esta ocasión les enseñaré cómo crear un filtro con imágenes aleatorias y cuando aparezca la imagen ganadora también se reproduzca un sonido o música. Cada imagen tendrá su propio audio para que de esta manera podamos generar una experiencia controlada. Y para ello combinaremos dos tutoriales que hice hace un buen tiempo. El primero será este tutorial donde tomaremos la funcionalidad del random y su manipulación controlada de las imágenes. El segundo será este otro tutorial donde tomaremos el uso de la cámara, la activación de los elementos visibles y el manejo del delay. ¿Estás listo? No te preocupes que estos archivos estarán en mi Patreon. Ahora sí, ¡comencemos! Antes de comenzar, te quiero aclarar ciertos puntos. Lo primero será que el audio que trabajaremos no sonará cuando estemos haciendo video recording del filtro. El segundo punto es que debes tener en cuenta que el audio que utilices no debe infringir temas de copyright. Y el tercer punto que quiero comentar es que te recomiendo que veas mis dos anteriores tutoriales. Te dejo los links en la descripción. Abrimos el primer archivo sobre random que trabajé y pasaré a explicarles el detalle. Mi filtro inicial funciona con Object Tabs y las imágenes escogidas como Sun y Moon. Si presiono al Sol, se activará el Loop Animation, que controla la rapidez de la visualización, y el Random que dará paso a que el patch muestre las imágenes al azar. A diferencia de mi otro tutorial de Random Image, aquí usaremos Round con Equal Exactly para conectar las imágenes una por una. El Random indica que va a trabajar con valores de 0 a 3. Y esto está relacionado a los equals exactly y sus valores están asociados a las imágenes como Sun, Sun Cloud, Eclipse y Moon. En este caso, mi juego consiste en que si logras presionar a la luna, aparecerán las partículas como símbolo que has ganado. Por eso, cuando lo logres, este patch indica que se haga visible el emitter y con el pulse que está conectado al turn off del switch principal, apagará el random. Bueno, pasaremos a eliminar las interacciones con los Object Tabs, el emitter y por supuesto el patch relacionado a la luna. Nuestra dinámica de juego no será la misma, nos quedaremos con estos elementos. ¿Te das cuenta? Las imágenes aparecen ahora sin control. Ahora agregaremos Offset y Less Than hacia el Loop Animation. En Less Than agregaremos el número 6 para que la secuencia de imágenes se detenga en dicho segundo. Después agregaremos un runtime para conectarlos al offset. Esta es la secuencia definitiva para un elemento random. Voy a comentar el patch para un mejor orden y entendimiento. En estos momentos arrastraré la cámara y agregaré el delay con el dato de duración de 3 segundos. Conectaré el video recording de esta manera. Luego añado un pulse que será conectado con el reset del offset. Ahora, con estos nuevos elementos, el patch quiere decir que primero va a iniciar el proceso de random, pero cuando comience a grabar este proceso se reiniciará. Dentro de la escena tengo un null object que agrupa a las imágenes. Utilizo su elemento visible y lo conecto con el delay. Vamos a comentar estos elementos dentro del patch como Start the Sequence. Ahora pasaremos a agregar el sonido.
usaré los audios de la librería de SparkR que ya están listos para ser trabajados. Si tengo 4 imágenes, tendré que usar 4 audios, y así sucesivamente para seguir la lógica. Ya tengo los 4 archivos en formato M4A. Selecciono el primero y le doy clic a Add Multiclip Patches. Se crea una estructura dentro del Patch Editor y también se crea un speaker dentro de la escena. Cambio el elemento de Multiclip Controller por un Single Clip Controller. Haremos el mismo proceso con los 3 audios restantes. Comentaré esta sección del patch como Music. En estos momentos podríamos conectar este equals exactly que está relacionado con la imagen del sol hacia el play del Single Clip Controller, pero simplemente estaríamos diciendo que va a sonar sin ningún control junto al Random Image. Por eso, antes del pulse, conectaré un AND. Y luego conectaré el equals exactly de esta manera. Ahora agregaré un not que estará entre nuestro less than y el AND. Realizaré este mismo proceso con los otros audios, pero sin repetir el not. Ahora a este fragmento del patch lo llamaré Connector. Para ir terminando el proceso del filtro, necesitamos agregar una imagen inicial que nos dará un mensaje para comprender la dinámica. Para eso, agrego un plano dentro del Face Tracker. Lo posiciono arriba de la cabeza y le agrego un material, que a su vez tendrá una textura. Siempre recomiendo deshabilitar la compresión automática de la imagen. Usaremos el elemento visible del nuevo plano y agregaremos un switch. Ahora será conectado con el pulse que trabajamos anteriormente. Y luego agregaremos un not entre el switch y el visible del start. Ya tenemos nuestra imagen inicial. Si gustas, puedes añadir animaciones como el float para que se vea mucho mejor. Quedaría de esta manera. Agruparé este fragmento como Start Message. Si lo dejamos como está, cuando activemos el filtro, el sonido funcionará en modo random, pero sin mostrar las imágenes. Por eso necesitamos agrupar los audios en un null object. Tu elemento visible de este null object se conectará con nuestro delay. Me resulta extraño decir que vamos a hacer visible el audio, pero se entiende que este elemento permite activar el grupo de audios. Hacemos los cambios de los nombres para hacerlos más entendibles y listo, ya quedaría. ¡Vamos a probarlo!
¿Qué te pareció este tutorial? Es un video bastante completo y detallado. Espero que te sirva y que me dejes un buen like y comentes qué te ha parecido. Por supuesto, si llegas a crear un filtro con este tutorial, escribes para conversarlo. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Bye.